Bien, pues abrimos ya la tercera y última mesa de esta primera jornada del Encuentro Global de Directivos y Directivas de la Salud para conocer qué factores tienen en cuenta directivos y gerentes a la hora de renovar jefaturas de servicio y mandos intermedios. ¿Pesa más la experiencia, la actividad investigadora? Bueno, pues enseguida lo descubrimos de la mano de los siguientes ponentes, moderados en esta ocasión por Rafael López Iglesias, es gerente regional del Servicio de Salud de Castilla y León y vocal de la Junta Directiva de Cedisa. Adelante. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es felicitar a Sanitaria 2000, porque recuerdo que por allá, por el año 2006-2007, participábamos en el primer encuentro de directivos globales de la salud y ya van 17. Y en esta felicitación y en este recuerdo, pues no puedo por menos de mandarle un saludo profundo, un saludo de amistad a nuestro querido amigo Chema Pino, José María Pino. Y espero que pronto, y si pudiera ser en el próximo encuentro, puedas estar entre nosotros. Y el segundo es que como nadie, yo creo que de Castilla y León, o sí ha hablado, pero no ha moderado ninguna mesa, y yo soy el primer moderador de Castilla y León, sí que me gustaría deciros dónde estamos, ¿no? En un sitio privilegiado, la Granja de San Ildefonso. Yo, antes de que os vayáis, ir a ver el palacio, los jardines, y si tenéis la posibilidad de ver la Real Fábrica de Cristales, pues no lo perdáis. Esto fue una imitación de Felipe V, que le daba envidia de su abuelo, y copió los palacios y los jardines de Versalles que hizo en su día Luis XIV. Dicho esto, vamos a hablar esta tarde de renovación de las jefaturas y mandos intermedios, qué criterios nos deben de guiar, ¿no? Y para ello pues contamos con dos personas aquí presentes con nosotros y dos que están online. Me ha venido a la mente, cuando pensaba cómo introducir este tema, algo que a mí me llamó mucho la atención, que eran cómo se nombraban los jefes de servicio. A los que somos más mayores nos acordamos perfectamente, por concurso o oposición y de manera vitalicia. De hecho, eran los conocidos como los pata negra. Esto ha ido desapareciendo con el tiempo. Hemos pasado por la libre designación pura y dura, a los concursos de méritos, a los concursos de menos méritos, a los concursos con proyectos de gestión, a la evaluación, a la no evaluación. Hemos pasado por diferentes fases. Pero lo que sí es cierto es que desde mi punto de vista los mandos intermedios y las jefaturas son fundamentales. Son fundamentales. Tener un jefe motivado, tener un jefe que se implique, tener un jefe con innovación, tener un jefe que lidere su servicio o su supervisión o su mando intermedio en la dirección de gestión, quiere decirse que tienes éxito, que incluso sin gerente o sin directivo ese servicio va a funcionar. Por lo tanto, los mandos intermedios son fundamentales. A mí, más que preocuparme la renovación, lo que sí me preocupa es la selección. ¿Cómo se seleccionan a los mandos intermedios? ¿Cómo se seleccionan a los jefes? Posteriormente, ¿cómo renovamos o damos continuidad a estos jefes de servicio? Y finalmente, ¿cómo se cesan o cómo dejan de ser o de tener esa responsabilidad? Como os decía antes, me acompañan 4 personas que por orden voy a irlos presentando. Por orden de intervención, vamos a hacer como el resto de las mesas, una intervención cortita, 5 o 7 minutos aproximadamente, y luego pues haremos preguntas, si vosotros queréis debatir, debatimos, según cómo vayamos yendo. Pero para posicionarse pues tienen ahora aproximadamente unos 7 minutos. El primero es Álvaro Bonet Plat, que no ha podido venir,
está en Valencia, es doctor en medicina y psiquiatría y médico de familia, ha trabajado en atención primaria y ha seguido una carrera escalonada, subdirector médico, director médico y ahora, lógicamente, el siguiente paso, que es gerente del Hospital Universitario de Valencia. Álvaro, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por no estar ahí con vosotros. Me hubiera encantado poder estar sentado con el resto de los participantes. Bien, yo creo que la situación actual en cuanto a la elección de cargos intermedios. Por cierto, quiero mencionar que hay que tener en cuenta también a los jefes de zona básica, jefes de servicio, como se les llama en cada una de las comunidades de atención primaria, porque tienen una importancia como mínimo igual que los jefes de servicio de los hospitales. En mi comunidad se seleccionan con un concurso de méritos en una convocatoria pública a la que pueden participar todas las personas que consideren que tienen un currículum adecuado y que tengan una plaza en propiedad en el sistema y al menos estén en el nivel 2 de carrera profesional. El concurso tiene dos fases, una de currículum, de méritos, y otra de exposición de una memoria. La celebración del acto en el que el candidato expone se hace frente a un tribunal en el que participan pues, los miembros del departamento que se estima oportuno, gerente, director médico, director económico o subdirectores, y algunas personas que vienen seleccionadas por el colegio y por las especialidades de las que se trata. Esto en cuanto al acceso. Hay que obtener una puntuación mínima para poder ser nombrado y luego el nombramiento es por 4 años, pasados los cuales hay que hacer una nueva exposición en base a lo que se ha realizado durante este periodo y si se supera ese periodo, los nombramientos se renovan anualmente. Está previsto en la ley, en un decreto primero y luego en una ley posterior, que se puede cesar al cargo, al mando intermedio, siempre que se ponga de manifiesto o que no se han cumplido los objetivos o que no hay una identificación con las líneas estratégicas de la consejería o porque haya una manifiesta incapacidad para dirigir el servicio. Hasta aquí la teoría. La práctica, pues casi todo parecido, excepto que el baremo es aberrante. Se negocia en una mesa sectorial con fuerzas sindicales que no siempre pues, tienen representatividad en el estamento de los médicos. Contempla cosas tan absurdas como las notas de la carrera, contempla de forma claramente insuficiente la experiencia gestora, no contempla para nada los resultados en cuanto a la actividad asistencial del profesional en los acuerdos de gestión. Se puede ser muy malo en cuanto a actividad asistencial, pero tener un currículum
muy aseado en otros aspectos. El peso desmesurado de la experiencia, de los años, y una mínima valoración muy escasa de la investigación y la docencia. Eso en cuanto a el baremo. La exposición sí que es una exposición tal y como está contemplada, en la que las personas hacen un proyecto y lo defienden delante del tribunal. El siguiente hecho el ejercicio como jefe es que se cumplen los 4 años, o por lo menos hasta ahora ha sido así, sin que se haya interrumpido nunca una jefatura. Además de esto, es que en algún caso que se ha planteado, y hablo de una experiencia personal mía, el cese de una persona por no superación del periodo de prolongación, de continuidad, vino seguido de una demanda a los tribunales que le dieron razón a la persona contra, toda la argumentación que se había hecho de sus nulas capacidades como directivo, como mando intermedio. Es decir, en estos momentos es muy complicado que se pueda cesar a un jefe cuando claramente no han cumplido con sus funciones. Me paro aquí para dar oportunidad a mis compañeros y luego podemos seguir debatiendo. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Nos has hecho una disección del proceso hasta llegar a un tema bastante jugoso, que es la judicialización de los procesos. A continuación, y por el orden, le corresponde hablar a Íñigo Cortázar Neira. Es también sanitario, pero no médico, licenciado en Historia y en Derecho, ha hecho muchos cursos, muchos máster, y yo creo que de Íñigo destaco dos cosas. La primera es que como él se define como que el 80% de su vida profesional se la ha dedicado a la gestión de profesionales sanitarios, y lo segundo es que es el decano de los directores generales de los servicios autonómicos de sanidad del Sistema Nacional de Salud, porque desde el 2015 es director general, que es el cargo actual, de Recursos Humanos y Transformación de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Pues Íñigo, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, en primer lugar, evidentemente, a Redacción Médica por su amable invitación. Siempre es un gusto, y es un gusto especial venir a Castilla y León y venir a Segovia. Bien, en respuesta corta, como se ha comentado antes en otra mesa anterior, la respuesta corta es que el sistema, bajo mi punto de vista, ideal para la selección de los mandos intermedios es la libre designación. ¿Por qué? Por su relevancia absolutamente estratégica y central. Me gustaría explicar ambos conceptos. ¿Por qué son tan relevantes? ¿Son tan relevantes los mandos intermedios? ¿Y por qué considero que es la libre designación? En primer lugar, es un gusto poder hablar de unos puestos, de unas posiciones tan transversales y que agrupan a todas las profesiones sanitarias y de gestión de servicios del sistema, porque no sé si al final saldrá un estatuto médico, yo me reservo mi opinión, pero solo estamos hablando de médicos hasta este momento, y los sistemas de salud, Castilla-La Mancha tiene 38.000 profesionales, de los cuales médicos son 9.000. Estamos hablando de 29.000 que, como yo, no somos médicos. Y una de las características principales de los mandos intermedios es precisamente su transversalidad, su volumen y su condición de eslabón. Y además de eslabón lo digo en dos sentidos. Primero, como en su acepción más primigenia, es un enlace entre las decisiones de los entes directivos, los consejos de administración y los técnicos, los operadores, los que están a pie de obra, para entendernos, y también eslabón como símbolo o signo topográfico, es decir, no es una pirámide, sino es un eslabón. Es cierto que estamos en organizaciones muy jerárquicas, que es cierto también cada vez lo somos menos, pero que tenemos que seguir avanzando hacia una toma de decisiones más horizontal y más que trabaje en equipo, con lo cual los mandos intermedios, una de sus características fundamentales positivas es que es un elemento vertebrador. Además, como he dicho, el volumen. En Castilla-La Mancha hay más de 2.100
mandos intermedios. Mandos intermedios lo conceptúo los jefes de servicio médicos, los jefes de sección médicos, las supervisoras y supervisores de área, de unidad, los coordinadores, de técnicos, auxiliares, etcétera, etcétera, los jefes de celadores. Todas estas posiciones, estos puestos son mandos intermedios y, como digo, en Castilla-La Mancha son más de 2.100 personas. Ya solo por el volumen es muchísimo más que muchas empresas en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Esa transversalidad lleva aparejada una enorme heterogeneidad, con lo cual es una pista que nos lleva a decantarnos por la libre designación, porque evidentemente un baremo único homogéneo es más complicado por el volumen y por esta heterogeneidad. Además, también para destacar su relevancia estratégica, me gustaría decir lo que no son los mandos intermedios. No son capataces. Hemos dicho que no somos una entidad jerárquica, pero es que además los mandos intermedios no se limitan de manera acrítica a trasladar, como si fuese una muestra o un paciente, una camilla, una orden de arriba abajo, como se ha dicho antes, top-down, pero tampoco a trasladar de manera crítica una queja o una sugerencia de abajo arriba. No estamos hablando de una toma de decisiones absolutamente colaborativa. Tampoco son enlaces sindicales. Hay un sindicato en concreto, pero hay varios que, y esto es una cosa que podría resultar raro a priori, que piden, una de sus principales reivindicaciones es la existencia de un mando intermedio concreto en la organización. Y cuando les preguntas a esas representantes sindicales por qué quieren ese mando intermedio en concreto, dicen pues para que el colectivo tenga voz. Bueno, pues para que el colectivo tenga voz hay muchísimas otras figuras, entre los que están evidentemente los enlaces sindicales, pero también los colegios profesionales, las sociedades científicas, muchas entidades organizativas, pero el mando intermedio no está conceptuado para eso. Y del mismo modo también que no son y que son a la vez, pues en toda organización, da igual pública, privada, sanitaria, que se dedique a otra cuestión, hay dos tipos de carrera, la gestora directiva y la técnica. Pues bien, los mandos intermedios son más gestores, pero no son 100% gestores. Entonces, ese elemento de gozne, de bisagra, es lo que le hace tan relevante, porque esta relevancia además está estudiado, hay estudios organizacionales que hablan de que entre el 10 y el 30% de la productividad de todas las empresas, es un estudio que está hecho respecto a la OCDE, Europa Occidental, entre el 10 y el 30% de los resultados de la productividad de la empresa es directamente achacable a los mandos intermedios. Es decir, ya solo con este dato, y si es entre el 10 y el 30% de todas las empresas, estoy convencido de que el 30%, estamos más cerca de las organizaciones sanitarias del 30% que del 10%. ¿Por qué? Hay varias teorías, pero la que más en boga está es que los profesionales, los directivos, los consejos de administración tenemos unos incentivos como más obvios, en la empresa privada bonus, en la empresa pública yo estoy tratando de averiguar esos incentivos, pero bueno, tenemos una serie de ítems o de estrategia más marcada. Y por contra, en el otro lado, los técnicos, los que están a pie de obra, están más sujetos a su nombramiento, a sus tareas concretas de su nombramiento. En cambio, los mandos intermedios se dice que tienen objetivos más ligados al propósito. No están tan claros, son más difusos, que eso no quiere decir que se puedan concretar, pero son objetivos que están más ligados, como digo, con el propósito y con el sentido que se le quiera dar a los trabajos. Además, esta relación con la estrategia, y lo hilo con lo del enlace sindical, siempre traigo la misma anécdota. Una profesional del sistema hace ya 9 años, a la gerenta del SESCAME, a mí nos dijo que tenía la solución para arreglar los problemas de absentismo del personal de enfermería en el Hospital de Toledo, concretamente. Y le preguntamos cuál era la solución, porque estaba muy interesado, y nos dijo quitar todas las supervisoras. Digo, me acabas de descubrir el Mediterráneo como no se nos había ocurrido antes. Es decir, aquí se da la relevancia, la importancia, incluso como señalamiento, como diana de los mandos intermedios. ¿Por qué la libre designación? Precisamente este carácter estratégico hace que la libre designación sea el sistema ideal. Porque, lo he apuntado antes, un baremo no deja de ser una red con la que queremos coger agua. Con la red podemos coger peces, pero no podemos coger el agua. Una libre designación que, por supuesto, bien hecha, con todos los parabienes judiciales, jurídicos, laborales, organizativos, pero una libre designación bien hecha elige, como potestad discrecional que es, elige entre varias opciones correctas. Una potestad reglada, solo hay una opción correcta, que tienes que elegir aplicando un baremo en el que estás atado de pies y manos. Porque no hay nada más político que la negociación de un baremo.
porque ahí entra todo el mundo, no solo evidentemente los representantes de los trabajadores, sino muchas otras entidades y agentes. Con lo cual, una libre designación con esa confianza, que es como dice el título de la mesa, que es la plasmación radical, absoluta y jurídica de la confianza, es el mejor sistema. Por supuesto, una libre designación sujeta a los mejores y mayores estándares. De hecho, yo mismo en mi dirección general he tenido judicializado 2 o 3 ceses por libre designación, es decir, que los he ganado todos, porque lo que tenemos que hacer es exteriorizar los motivos tanto del nombramiento como del mantenimiento como del cese. Y esa motivación tiene que ser adecuada y suficiente. Y ya me callo ya, lo prometo, Rafael, y por eso defiendo en esta primera intervención la libre designación como el sistema ideal para los mandos intermedios. Muchas gracias por tu florida intervención y te veo muy hooligan de la libre designación, ¿no? Hombre, evidentemente el mando intermedio no es un sindicalista, no es un capataz y no es un edecán. Y no vamos a hablar de médicos porque vamos a hablar de la enfermería. Y para hablar de este tema y desde la visión enfermera, tenemos a María Jesús Pérez Taboada. María Jesús Pérez Taboada es enfermera, como os he dicho antes, máster en gestión, profesora de la Escuela de Enfermería de Lugo, vocal de la Asociación Nacional de Enfermería en Galicia y actualmente es la directora de enfermería del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemo. María Jesús, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Rafa. Y bueno, en primer lugar, pues quisiera agradecer a Sanitaria 2000 pues la invitación para participar en este evento y en esta mesa. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir mis predecesores de coloquio, de que yo también considero que el mando intermedio es clave en todas las organizaciones sanitarias. Una organización sanitaria puede aguantar un tiempo perfectamente sin gerentes, sin directores, pero no aguanta ni una semana sin mandos intermedios porque al final son los que realmente llevan la batuta en las organizaciones sanitarias. Yo creo que ese momento de seleccionar mandos intermedios es complicado porque siempre quieres seleccionar a la mejor persona, ¿no? Es una oportunidad crítica porque si somos capaces de seleccionar a mandos intermedios competentes y que desarrollen bien su labor profesional, pues eso al final pues va a repercutir en la organización y en la gobernanza de la organización, mejorando la calidad asistencial y al final pues la atención que prestamos a los pacientes. Y es al mismo tiempo un proceso estratégico en donde bueno, pues está esta dicotomía si debe de ser por libre designación o por concurso. Haciendo así un rastreo, pues en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo que yo esté equivocada, pero bueno, los mandos intermedios propiamente dicho, sí que en mi comunidad y en muchas otras, pues tienen, al igual que comentaban en Valencia, una serie de requisitos, es por concurso, mérito y presentación de un proyecto técnico. No todo, porque, por ejemplo, en enfermería las supervisiones de área sí son de libre designación, ¿vale? Son más puestos de confianza, al igual que las supervisiones de unidad o las jefaturas médicas de servicio son por el concurso méritos. Bueno, independientemente del tema y lo ideal que podamos considerar cada uno, yo lo que creo que sí que tiene que ser un procedimiento riguroso, ¿no? Como comentaba Íñigo, pues tiene que estar delimitado efectivamente cuáles son los ítems que se van a tener en cuenta, cómo se va a valorar para la selección del mando intermedio, porque eso al final lo que va es a reforzar el proceso, ¿no? Y sea el método que sea, lo que tiene que ser es transparente. Está claro que bueno, los mandos intermedios deben de tener una serie de capacidades técnicas, capacidades cualitativas, ¿no? Las habilidades blandas que tanto ahora se habla, porque bueno, yo creo que también hay un cambio, no cambio a lo mejor tanto de valores en la sociedad, pero sí un cambio del peso que le damos a cada valor. No le damos el mismo peso a los valores, a los mismos valores ahora que hace 20 años, ¿no? Entonces eso también implica pues que tenga unas capacidades que a lo mejor hace muchos años no se pedían tantos, pero que a día de hoy para liderar equipo pues es imprescindible tener. Pero me voy a enfocar un poquito más en otra cosa en vez de cómo se deben de seleccionar, porque ya hablaron mis compañeros. Sí que creo que aunque es algo estratégico, pues muchas veces hay profesionales altamente capacitados que rechazan estos puestos, ¿no? Porque hay una cierta desafección.
realmente se da la paradoja que cuando el sistema más personas necesita mandos intermedios que lleven a cabo la dirección de equipos y todo eso, pues al final los profesionales rechazan asumir estos puestos, ¿no? ¿Y por qué? Pues yo creo que existen una serie de barreras importantes. Una de las más importantes que a mí me parece es que estos puestos, a la hora de la verdad, aunque todos les damos la importancia, decimos muchas veces en el hospital que sin supervisoras no sobreviviríamos y todas esas cosas, tienen un prestigio limitado, ¿vale? Y el reconocimiento institucional es débil, yo creo, de los mandos intermedios. Al final es mucho más fácil alcanzar un reconocimiento clínico que un reconocimiento por gestión, especialmente en este ámbito, en el ámbito médico, pues es muy fácil, ¿no?, que un médico sea reconocido en su ámbito, tal, pero sin embargo ese mismo médico en un puesto gestor pues lo tiene muchas veces más complicado, porque dicen muchas veces que se sienten más responsables de problemas que no de méritos, ¿no? Es una frase que copié ahí porque sí que me parece que es cierto. Existen otras barreras, que es la típica, pero sí es la más objetiva, ¿no? Y yo creo que también es algo que, bueno, pues echa para atrás a muchos profesionales, que es el tema económico, que es muy manido, pero sí es cierto, ¿no? Yo creo que son puestos que no están pagados para todo lo que conllevan detrás, y es más, incluso se da la circunstancia en enfermería que en algunos casos incluso la gente que acepta esos puestos es por otros motivos, porque económicamente pierde dinero. Una enfermera que a lo mejor está haciendo noches, festivos y cobra X, pasa a ser responsable con todo lo que eso supone del servicio y su nómina disminuye, ¿no? Ese no va a ser el único motivo por el que las personas decidan optar a estos puestos, pero yo creo que es algo a tener en cuenta. Aceptar un puesto que al final pues supone más responsabilidad, que supone dedicarle horas, que supone más estrés, ¿no? En algún estudio dice que los mandos intermedios tienen un 23% más de posibilidades de tener burnout que el resto. Poco me pareció cuando vi el 23%, ¿no? Y después hay también un conflicto de rol muchas veces, porque son profesionales que tienen el mando de un servicio o de una unidad, ¿no? Tienen la presión de la dirección, el famoso efecto sándwich, la presión de los que hasta antes de ayer eran sus compañeros, que ahora le exigen que consiga cosas, que tenga resultados, pero la verdad es que tampoco les damos muchas veces ese poder de decisión, ¿no? A veces son más consultores que partícipes en la toma de decisión. Entonces, bueno, pues eso también muchas veces está limitado y hace que estos puestos dicen, pues es que si no voy a tener capacidad de decisión y va a ser un ordeno y mando, que en algunas ocasiones, aunque no nos guste, pues es así, pues también es algo que echa para atrás. Y por otra parte, yo creo que ninguno hicimos medicina o enfermería pensando en, pues voy a ser gestor sanitario. Es algo que viene después, ¿no? Que con el tiempo, pues, pues por el motivo que sea, personal o por algo que te atrae, empiezas y entonces muchas veces la gente tampoco tiene una formación adecuada ni sabe cómo tiene que enfocar la dirección de equipos de trabajo, ¿no? Y por otra parte, bueno, lo que decíamos anteriormente, que las horas que supone dedicarle, muchas veces horas fuera de tu horario laboral, pues es algo que al final lo restas a tu tiempo de ocio, a tu tiempo familiar, y eso, bueno, sobre todo a partir de la pandemia, pues todos vemos que es algo que la gente empezó a valorar muchísimo más por encima de otras cosas. Entonces yo lo que creo que lo que tenemos que plantear es estrategias para hacer estos puestos más atractivos, ¿no? Estrategias que irían en base a, bueno, a las barreras que comenté anteriormente, pero donde se pueda equilibrar un poco la balanza entre las exigencias y las compensaciones que necesita el profesional para dar ese paso, ¿no? Entre ellas, bueno, aparte de la compensación económica, una formación sistematizada, continua, coaching, mentoría a esos profesionales que empiezan, y sobre todo algo que a mí me parece importante es que muchas veces sí hay profesionales interesados en estos puestos dentro de las instituciones, pero no los conocemos. Es imposible que los directores de enfermería, subdirectores, bueno, la rotación de personal es muy importante, entonces no llegamos a esa gente. Entonces sí me parece que a veces cuando estas plazas son por concurso, da la oportunidad que gente a la que desconoces, que tiene
pues esa intriga, ¿no? O ese interés, pues también le pueda dar la oportunidad. A veces no para el puesto que se presentan, pero sí que, bueno, pues en un futuro existan posibilidades. Y algo muy importante, pues me parece también eliminar el conflicto de rol, ¿no? Que comentábamos antes. Yo creo que también es importante delimitar cuál es el área de influencia de los mandos intermedios, incluso de cara al servicio que gestionan, ¿no? Que se tenga claro cuáles son las decisiones que dependen exclusivamente de él, cuáles son las decisiones que hay que consensuar con las direcciones y cuáles son aquellas que dependen exclusivamente de la dirección, ¿no? Porque eso yo creo que a la hora de llevar a cabo su labor profesional pues va a mejorarla. Y bueno, y por encima de todo yo creo que sí que tiene que haber un reconocimiento profesional y social de estos puestos, ¿vale? Tienen que estar reconocidos y tienen que estar reconocidos incluso dentro de los propios profesionales, ¿no? Que a veces no es pues la supervisora la que siempre está mirando si hice esto, si no hice esto, ¿no? Entonces es el mal necesario. Todos asumimos que es el mal necesario, pero que a veces no está reconocido en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para concluir, yo creo que a veces tampoco el problema no está en la selección del mando intermedio, ¿no? Sino está en atraer y retener el talento de esos profesionales que realmente pueden influir en cómo se comportan los equipos y cómo actúan los equipos. Y pues yo creo que dejarlos un poco a veces de ser cargos del sacrificio a ser oportunidades profesionales, ¿no? Y bueno, y siempre, repito lo que dije al principio, independientemente de los criterios de selección, que sean transparentes y que, porque eso al final es lo que le aporta rigor. Muchas gracias, María Jesús. Yo creo que es muy importante el conocimiento de los mandos intermedios y el reconocimiento de los mandos intermedios. Me ha recordado algunas cosas, ¿no? Una muy importante es que no solo se pierde desde un punto de vista económico, también se pierde la salud, se pierden los amigos, a veces se pierde la familia. O sea, que esto de ser gestor o mando intermedio es complicado. Mira, yo os tengo que contar una anécdota porque os veo un poco dormidos ya y un poco aburridos, pero os voy a contar una anécdota porque yo he sido en sanidad de todo menos tres cosas. Ministro, que no lo quiero ser, consejero, que tampoco, pero sí siempre me gustó haber sido director de enfermería o directora de enfermería. Y ¿sabéis por qué? Porque yo siempre he visto desde donde he estado, en muchos cargos, en muchos puestos de trabajo, que el que más poder tenía en el hospital era la directora de enfermería. Y voy a contar una anécdota para que no os durmáis. Hace muchos años, cuando yo empezaba en esto de la gestión, vino un director, no era directora, director de enfermería, y me dijo: Rafael, voy a cesar a 20 supervisoras. Y yo le dije: ¿tú estás loco? 20, y además le dije que hoy es el día, es verdad, no os estoy engañando, no me lo acabo de inventar, me pasó, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero ¿tú quieres que me cesen a mí? Te tengo que cesar yo. No, que voy a cesar a 20 supervisores. Digo, pero bueno, 20, ¿y qué hacemos? Dice, nada, porque vamos a nombrar, ya lo tengo, 21. Digo, ¿cómo que 21? Dice, sí, ya he hablado con 21 porque voy a crear una más de lo que fuera, de calidad o de lo que fuera, y voy a nombrar a 21 supervisoras. A continuación, Miguel Ángel Ponce González, que está en Las Palmas de Gran Canaria y seguramente que tendrás una excelente temperatura. Nosotros aquí estamos un poco frescos y con lluvia. Es especialista en neumología, es el jefe de servicio de hospitalización a domicilio del hospital que ahora gestiona, máster en gestión sanitaria, y tiene una cosa que a mí me ha llamado la atención. Yo a Miguel Ángel no lo conocía, que ha sido diputado en el Parlamento Canario, que abandonó ser diputado para ser lo que es ahora, gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Miguel Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero es disculpas también por no estar ahí. Espero que en alguna otra ocasión pueda estarlo. Me avisaron tarde y desde Canarias es un poco más difícil llegar a Segovia y me hubiera encantado que haga más frío. Aquí estamos a 23 grados, pero encantado de haber estado con ustedes. Gracias a Redacción Médica, gracias a Sanitaria. Y efectivamente, yo en la legislatura pasada fui diputado del Parlamento de Canarias, en esta también salí electo, pero al final,
creo que uno, si está en política, también está para trabajar, para implicarse, no solamente para debatir en un parlamento, aunque tengo que reconocer que ha sido una experiencia muy enriquecedora para ahora gestionar pues, en el hospital que me he criado, donde llevo 26 años, ¿no? Ser el último tiene la ventaja de que he podido recoger todas vuestras opiniones, pero tiene la desventaja de que ya las cosas que puedo decir no son muchas, ¿no? Entonces yo tenía mi presentación, pero voy a un poco a improvisar y voy a repasar y a reflexionar sobre muchas cosas súper interesantes que habéis dicho, ¿no? Y además así intentamos que la audiencia luego genere preguntas, ¿no? Habéis hablado de cargo vitalicio, efectivamente, ¿no? Las jefaturas no se heredan, no es como un sillón, están ahí quietas. La renovación de jefaturas debe de avanzar. Yo esto lo he vivido, yo soy de una generación intermedia entre los baby boomers y lo que son la generación millennial, y he vivido esas jefaturas eternas de aquellos jefes de servicio que parecía que eran intocables. Y ahora vamos hacia otro tipo de modelo de jefaturas, donde efectivamente hay una legislación específica, como ha comentado Rafael, ¿no? Yo quizás me estoy centrando más como él en las jefaturas asistenciales, pero mis compañeros ya han hablado de los mandos intermedios, ¿no? Todas esas supervisores, toda esa parte de enfermería tan importante que indiscutiblemente son la clave de un hospital, porque son la mayoría, efectivamente, ¿no? Y que a veces pasan desapercibidas. Pero es verdad que, bueno, estamos los dos como médicos, quizás en las jefaturas asistenciales, donde tenemos un proceso más legalizado. En Canarias también tenemos una normativa específica, una serie de órdenes de la Consejería de Sanidad desde el año 99 hasta el año 2012, donde efectivamente yo creo que son muy revisables, como bien dice Rafael, son muy mejorables, hay un tinte sindical, la antigüedad pesa mucho y justamente estamos hablando de que tenemos que evaluar también otro tipo de cuestiones más allá de todo eso. Y una de las preguntas que yo me hago es eso: ¿debe primar la antigüedad o debe de primar el desempeño, ¿no? Yo creo que el consenso actual se inclina claramente hacia el desempeño, ¿no? Como el criterio fundamental, ¿no? Otra cosa que han hablado mis compañeros ha sido la libre designación, ¿no? Efectivamente, yo que vengo del ámbito político, esto es muy criticado, la libre designación. Yo creo que no es un cargo de confianza tampoco, tampoco es un cargo político. Yo creo que la libre designación, como bien comentaba el compañero anteriormente, valora también evaluar habilidades que van más allá de las que se pueden valorar en un concurso, ¿no? Y que de alguna manera también evalúan esa implicación con los cargos directivos, el que de alguna manera haya un alineamiento en cuanto al equipo que está en ese momento dirigiendo el hospital, en cuanto a los objetivos, y no hay que verlo exclusivamente como algo político, como una cuestión a dedo, ¿no? Y efectivamente en los cargos intermedios eso es lo habitual, nosotros así lo tenemos también en nuestro día a día en Canarias, a diferencia, ya digo, de las jefaturas asistenciales, tanto de servicio como de sección, como de coordinación, ¿no? Por otro lado, se ha hablado de la desafección. Antes, al entrar, estábamos Rafa y yo, que somos los que no hemos podido estar hablando de esto. La desafección es un problema muy importante. Podíamos pensar que la gente quisiera ser jefe, pero no. Efectivamente hay una desmotivación, hay una idea de no querer responsabilizarse, echar horas, ese compromiso en las nuevas generaciones que lo estamos observando. Yo tengo ahora mismo jefaturas que no se terminan de cubrir de una manera, vamos a decir, equilibrada, donde buscamos no solamente esa persona muy antigua, sino esa persona más con ideas novedosas que queremos introducir en las jefaturas, con ese espíritu de liderazgo, de transformación. No quieren, nos tenemos que convencer, tenemos que... no es sencillo, esto creo que es una reflexión muy importante. Luego hay otra cosa que yo quiero comentar y que creo que también no lo han comentado, pero que lo estamos viviendo, y es que como la normativa
en cuanto a las jefaturas, que efectivamente hay una parte de méritos y hay otra de presentación de una memoria y demás, pero hay una limitación a la hora de optar a una jefatura que es el ser fijo. Y resulta que mi comunidad autónoma es la comunidad autónoma con más temporalidad de todo el país. Y entonces resulta que nos estamos viendo con que tenemos personas que pensamos que pueden acceder a esa jefatura, que quieren acceder a esa jefatura y que no pueden acceder porque no son fijos. Y entonces nosotros ahora mismo estamos en una encrucijada, en una OPE extraordinaria, hay muchas comunidades que también lo están haciendo, y tenemos que esperar a que esas OPE extraordinarias se terminen, que van muy lentas, estamos hablando de en torno a 10, 12.000 plazas de manera extraordinaria, porque consideramos que si lo hacen, si esas jefaturas las asignamos ahora, no le vamos a dar la oportunidad a un montón de profesionales que por no ser fijos, por no tener esa fijeza, no pueden acceder a esa jefatura. Entonces estamos en una encrucijada en ese sentido muy importante y de hecho en estos 2 años de legislatura que llevamos, reconozco que hemos dado pocas jefaturas, pero por una cuestión de equidad, porque queremos que personas que pueden llegar a optar a esa jefatura puedan tener esa fijeza para poder llegar a ese momento, ¿no? Y hemos tenido nombramientos de jefaturas que también hemos tenido problemas legales, como les ha pasado a mis compañeros, precisamente porque están nombrados de forma temporal. Nuestra normativa permite la provisión temporal mediante comisión de servicio que se renueva cada 6 meses, pero no está bien estructurada y eso genera problemas legales. Y por último, yo quería comentar algo sobre cómo equilibrar liderazgo clínico y gestión. Creo que es un tema también importante que creo que debemos de poner sobre la mesa en esas jefaturas y también en los cargos intermedios, en cuanto a que debemos buscar perfiles híbridos, de líder clínico con competencias gestoras, ambas cosas, ¿no? Es decir, no solamente ese currículum, efectivamente, como decía Rafa, que puede estar muy bien a determinados niveles clínicos o porque ha tenido esa persona más posibilidades de promocionar a ese nivel, sino también, es decir, no basta ser con buen médico, sino que también hay que evaluar de alguna manera ese liderazgo, esa posibilidad de coordinar equipos, de gestionar recursos, de liderar procesos asistenciales, donde la parte también docente e investigadora tiene su papel, pero quizás en eso paremos, hace falta potenciar de alguna manera la incorporación, creo que es una de las debilidades de esos criterios estratégicos en estas futuras jefaturas. Y ya digo, sobre todo estímulo porque vemos que existe una cierta desafección y a lo mejor esas personas que tienen ese liderazgo, que tienen esa capacidad, no están bien valoradas, no las evaluamos bien y a lo mejor no terminan de llegar porque no estamos haciendo las cosas bien en ese sentido. Y ya está, yo creo que más o menos he querido un par de pinceladas buscando vuestras reflexiones y aportar alguna cosa más que vivimos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Qué importante es el liderazgo clínico, ¿no? El liderazgo transformacional, el liderazgo que necesitamos en los mandos intermedios. Y, oye, pues tenéis un problema, resolverlo pronto, porque la OPE esa que tenéis, resolverla, porque si realmente tienen que ser personas con la plaza en propiedad, pues tenéis un problema importante. Mirad, yo creo que voy a llegar a un pacto con vosotros y si no llego a un pacto lo decido yo porque soy el moderador. Yo tenía una pregunta para cada uno de vosotros, pero no lo estáis viendo. Aquí yo tengo en la pantalla a los 2 ponentes que están online y tengo un reloj que pone 12:45. Como tenemos 12 minutos y 45 segundos, en vez de hacer yo preguntas a los componentes de la mesa, pues yo os cedo a vosotros esta potestad y este privilegio de que acribilléis no al moderador, sino a los ponentes de esta mesa y les preguntéis aquellas cuestiones que consideréis oportunas. Tenéis la palabra. Si no, me hacéis trabajar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, pues entonces, como... sí. Aquí adelante
la doctora Cristina Granados. Os presentáis, pero ya te he presentado, Cristina. ¿Por qué no cambiamos la norma? O sea, tú tienes la potestad de planteárselo a tu presidenta y todos cambiar una norma que todos entendemos que es absurda. Yo digo lo que Rafa, yo cuando los directores de enfermería te dicen voy a cambiar a 8 y no pasa nada, y dices qué suerte, porque claro, cambiar un jefe en según qué momentos es muy conflictivo. ¿Por qué no cambiamos la norma? Lo digo en serio, no tengo ni idea. ¿Por qué no cambiamos la norma? Bueno, gracias, Cristina, por la pregunta. A mi presidente, tuve presidenta y no me gustó mucho. No pasa nada, ¿no? Tú tienes presidenta, y es estupenda. Vuelvo a lo de antes. Depende a qué colectivo estemos hablando. Para todo lo que no es jefatura de servicios de sección médicas, hay libre designación, porque la normativa del 99 nos viene bien. Ahora, luego voy a hilar ambos colectivos. Para las jefaturas de servicios de sección médicas tenemos un decreto de 2005 que establece el sistema de concurso. Lo queremos cambiar, ya está planteado. De hecho, hubo un primer intento en el año 2010 y se tiró para atrás porque nuestro Consejo Consultivo determinó que para cambiar el sistema de concurso a libre designación había que motivar uno por uno todos los puestos por qué tenían que ser de libre designación. Y cuando digo uno por uno no es todos los servicios de cardiología, no, el servicio de cardiología de Toledo, el servicio de cardiología de Cuenca, el servicio de cardiología de Ciudad, con lo cual se bajó. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a cambiar, porque está ya en trámite parlamentario, la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que es la que fija qué puestos pueden ser por libre designación o no. Y vamos a poner una remisión a los puestos de jefatura de tal y aquellos en el personal estatutario cuya normativa de desarrollo determine. Y ahí es donde junto ambos grupos, porque estamos en plena redacción de nuestro decreto de selección y provisión, por fin, porque es cierto que llevamos desde toda la historia autonómica a cachos, en provisión tenemos un decreto, en las jefaturas tenemos otro, y ese decreto de selección y provisión, negociando evidentemente con los representantes sindicales, vamos a plantear, por lo que he comentado yo, la libre designación como forma normal de designar. Entonces, estamos ya, hemos empezado la casa por los cimientos, pero es, de hecho, el decreto de 2005, que es el que regula las jefaturas asistenciales, de los primeros mandatos en materia de recursos humanos que por aquel entonces consejero, Fernando Lamata, mandató al SESCAM, fueron la bolsa de trabajo y las jefaturas asistenciales. Pero estamos en pleno proceso, ya hemos empezado y ojalá que de aquí a año y medio podamos tener ya respuesta, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Queréis matizar algo alguno de los componentes de la mesa? Yo quisiera preguntar, porque ¿puedo? Sí, Álvaro, sí. Vamos a ver, es que probablemente no lo he entendido bien. Vamos a ver, la libre designación no supone pongo a este porque a mí me parece. Entiendo que no es eso lo que se está defendiendo, porque si es eso, yo estoy absolutamente en contra. Ha habido una matización, una aportación interesante de María Jesús, que es que hacer un proceso abierto al que pueden presentarse los profesionales amplía el campo, lo abre y hace que gente que considere que tiene méritos para dirigir un servicio, pues se presente. Si no es así, ya digo que es que yo lo he entendido mal. A mí me parece que de lo que se trata es de perfilar mejor los méritos, el currículum, quitarle peso a cosas que tienen poca importancia, incrementar el peso de las habilidades y de la formación teórica en gestión y vincular la continuidad al cumplimiento de los objetivos que marca la Consejería
respectiva y a través de los gerentes la institución en concreto, ¿no? Es que, ya digo, creo que esa libre designación me parece bien de los jefes de servicio hacia abajo, porque es lo que estamos haciendo, es lo que se hace. Las supervisiones de enfermería, los puestos que tienen un rango menor o que son tareas específicas se hacen por libre designación. Pero yo creo que las jefaturas de servicio, las jefaturas de sección y las jefaturas de equipos de atención primaria es mejor hacerlas por un concurso de méritos. Todo lo abierto, lo participativo y lo que queramos. Pero muchas gracias, Álvaro, por lo que he escuchado. Yo te escucho mal, no sé si el resto de la sala te escucha bien, pero tú eres partícipe del concurso de méritos, de un programa reglado a la hora de la elección. Desde luego lo que estoy es en contra de la libre designación, sí. Sin más. Una libre designación que sea discrecional de la dirección. Sí, te hemos entendido. ¿Alguna pregunta dentro de la sala? No queréis preguntar nada, que estáis en una buena oportunidad. Bueno, pues yo tengo una pregunta para cada uno de vosotros y quiero que la contestéis rápido, ¿no? María Jesús, has hablado de, y lo has dejado caer así por encima, de habilidades blandas. Sí. ¿Qué importancia, un minuto y poco, qué importancia tiene a la hora de seleccionar las habilidades blandas? Porque esto es nuevo, no son habilidades técnicas, son otras habilidades. ¿Por qué a ti te parecen importantes? Bueno, seleccionarlas con un concurso se complica un poco eso. Pero bueno, aparte de eso que voy a contestar enseguida, yo quiero meter una cuña y es decir que elegir el método es importante, pero el problema es que nadie quiere. Yo creo que ese es el problema que estamos encontrando muchas de las instituciones, que sea el método que sea, casi les tienes que pedir que se presenten o que alguien te tal. Bueno, en relación a las habilidades blandas era lo que comentaba un poco, que bueno, evidentemente todos los que acceden a un puesto de jefatura pues deben de tener unos conocimientos técnicos importantes, pero los conocimientos técnicos por sí solos no sirven, porque una persona técnicamente brillante puede ser un fracaso como un gestor, puede ser un fracaso porque hay otra serie de habilidades que hay que tener para tener la capacidad de trabajar en equipo, para hacer de que todos remen hacia la misma dirección, para ser capaz de influir en los demás, ¿no? Los directivos o los mandos intermedios trabajan muchas veces con equipos variopintos de distintas categorías, trabajan muchas veces bajo presión y la actitud ahí que tienen los mandos intermedios a la hora de influir, a la hora de animar, a la hora de tirar lo que solemos decir del carro para adelante es fundamental. Entonces, bueno, son habilidades que evidentemente como el resto de las cosas se adquieren y se mejoran a lo largo del tiempo, no es algo innato muchas veces, pero que se trabaja y que creo que es tan importante trabajarlas como las habilidades técnicas. Muchas gracias, María Jesús. Miguel Ángel, sí te quería preguntar que una vez que superéis este escollo que tenéis con la OPE y tenéis miles de cargos de mandos intermedios, ¿hacia dónde vais a ir? ¿Hacia la libre designación? ¿Hacia el concurso de méritos? ¿Hacia dónde queréis tirar? Yo, en principio, no hay un debate intenso en cuanto al debate de libre designación frente al concurso. Ya digo, nosotros tenemos una legislación que se renovó además hace pocos años. Básicamente lo que se fortaleció en Canarias fueron las comisiones evaluadoras. Creo que las comisiones evaluadoras tienen bastante importancia a la hora de evaluar esos méritos, el que sean lo más transparentes posible, el que haya incluso profesionales de fuera del Servicio Canario de la Salud. También se introdujeron cuestiones también relacionadas que faltaban con temas de género, para que hubiera paridad y demás. Este tipo de cuestiones se actualizaron hace poco, pero una vez y nosotros tengamos todo esto, la idea, yo me quedo un poco con la opinión de Rafa. Creo que para los mandos intermedios
sigue siendo cargos efectivamente de libre designación, donde un poco se valoran más las habilidades de equipo, de equilibrio con el equipo directivo, en este caso de lo que abarca los mandos intermedios, pero en cuanto a jefaturas, la idea es continuar con nuestra legislación vigente, donde hay una parte de méritos, efectivamente, y donde hay una parte del proyecto y alineación hacia objetivos estratégicos. Lo que sí que es verdad que pecamos en Canarias es en cuanto a la renovación cada 4 años, que está en nuestra legislación, pero se hace poco. Se hace poco, hay una cierta, digamos, permisividad a la continuidad, pero básicamente porque tenemos mucho personal, como digo, muy poco estable, sin fijeza. Y entonces, claro, de alguna manera las posibilidades de acceder de los profesionales han sido menores y por eso se ha mantenido un poco en ese stand-by, pero a partir de ahora la idea es actualizar las jefaturas que están pendientes, que son muchas. En mi hospital, por ejemplo, hay más de 20, 25, y luego intentar evaluar y buscar esa, porque creo que esa evaluación es la que hace que de alguna manera haya equilibrio y haya una cierta, digamos, transparencia y alineamiento con los objetivos estratégicos. Pero yo la libre designación total, en mi comunidad autónoma ahora mismo ese debate no existe y yo estoy en lo que comenta Rafa. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos y 20, 1 minuto para Álvaro, 1 minuto para ti y 20 segundos para mí. Álvaro, ¿en las comisiones tendrían que estar los sindicatos, las asociaciones profesionales, las sociedades científicas, solo el gerente o el director médico? ¿Qué te parece? 1 minuto, por favor. Muy rápido. En las comisiones debe haber gente que tenga capacidad para juzgar. El perfil que se está seleccionando no tiene sentido que acudan personas de un sindicato que no sean capaces de conocer cuáles son las cualidades del jefe que se va a seleccionar. En nuestro caso están representantes de los colegios de la especialidad que se está valorando. Creo que, sinceramente, hay demasiado peso de la Administración porque, en nuestro caso, con un miembro más que vote a nuestro lado, se inclina demasiado la balanza hacia lo que la Administración piensa y, como se estaba comentando, si el problema, la selección es importante, pero es mucho más trascendente después que la persistencia en el cargo esté ligada al cumplimiento de objetivos y que en un momento determinado se pueda cesar a la persona. Muchas gracias. Íñigo, tú eres el Ultrasur de la LD, ¿no? Entonces, la formación que pinta en todo esto. Absolutamente fundamental. Además, la libre designación parece que es libérrima, pero tiene poco de libre la libre designación. Insisto en la bondad del sistema. Y de hecho, hay un apunte que ha hecho Álvaro que comenta a los jefes de servicio y para abajo. Las supervisoras no están debajo de los jefes de servicio. Además, me parece muy curioso que se predique de resto y para arriba si hay libre designación. Los jefes de servicio tienen que estar exactamente... Gracias, pero me quitáis tiempo, joder. O sea, los jefes de servicio de sección tienen que ser seleccionados exactamente por el mismo sistema que el resto de mandos intermedios. Formación. En Castilla-La Mancha tenemos un programa específicamente para mandos intermedios y específicamente para las habilidades blandas, soft skills, que no sé quién es el que le puso blandas porque es lo más duro y lo más nuclear, porque como bien ha comentado María Jesús, que no puedo estar más de acuerdo contigo, al final es lo que da la diferencia y lo que hace que
aguantemos y soportemos los mandos intermedios. Es más, es la vía más fácil o más directa, si se quiere, de ese reconocimiento con el que estoy totalmente de acuerdo, un reconocimiento institucional, y está dirigido a estos cargos, como tú, jefe de servicio, jefe de sección, supervisoras y resto de mandos intermedios. Con lo cual, la formación es vital para el reconocimiento y para nutrir la fundamentación de la libre designación. Que, insisto, que no solo es igual que arbitrario, es todo lo contrario que arbitrario. Queridos amigos, antes de que se enfríe la sopa y a menos 3,3 minutos, os diré que unos buenos mandos intermedios comprometidos, unos mandos intermedios formados, unos mandos intermedios que tengan ganas de trabajar, harán de vuestro trabajo un éxito y harán que los clientes, los pacientes, nos aplaudan. Hasta más ver.